Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bien, aquí estamos en Apocalipsis y seguimos con este fantástico libro y muy importante para reconocer las señales de los tiempos. Sexto sello. Hemos ya visto, por supuesto, primero los primeros cuatro, después vimos pasada el quinto, vamos al sexto sello. Y aquí dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Interesante que pasada, esto es un eclipse lunar, por supuesto, toda como sangre. Tuvimos ya la luna en sangre hace un tiempito atrás y es un evento recurrente, pero aquí es una de las señales, especialmente ya con el sol también. Las estrellas o los astros del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Realmente señales impresionantes, ¿no? Y esto va a ser una cosa que para verla, realmente nosotros vemos algunas cositas, por ejemplo, la luna en sangre, sí, pero todo lo otro todavía está por verse y bueno, es lo que se viene. Seguimos entonces y aquí tenemos el cuadro que hemos estado analizando y vemos entonces ya el sexto sello y aquí entonces la manifestación de las cosas que acabamos de mencionar. La humanidad, así como hay señales en, en los cielos, como vimos recién, señales físicas, también sobre la humanidad. Y aquí está la lectura y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Interesante cómo aquí, en esta frase, en este versículo, incluye todos los niveles sociales, los reyes de la tierra, las autoridades máximas, los grandes, los poderosos, los ricos, aquellos con riquezas impresionantes que cuando vemos las cifras que tienen nos asombran porque no estamos ni remotamente cerca de eso. Los capitanes, o sea, personas con decisiones, los poderosos y todo siervo y todo libre. O sea, no hay nadie fuera de esto, esto que está sucediendo y está pasando. Los de arriba no son exentos porque tienen mayores riquezas, poderes, influencias que yo. No, todos por igual. Me hace acordar a lo que vivimos entonces en la época de la pandemia. Todo el mundo estaba sujeto entonces a esta situación y podían hacer distintas artimañas para zafar de esto, pero en esencia toda la población, no había discriminación de autoridad ni nada por el estilo, aunque a veces ellos pasaban ciertas legislaciones en cuanto a eso. Pero lo asombroso, lo triste, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos. Y aquí viene una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero estos son gente que hace un tiempito atrás negaba a Dios totalmente. No querían saber nada con Dios, mucho menos con el Cordero. Lo van a insultar, como veo que cada vez lo están insultando más. Es una cosa tremenda la que la humanidad realmente está haciendo en una suerte de vuelta a la barbarie, es la definición que yo puedo tener de todo esto. Pero bueno, seguimos. Ellos tienen miedo, ¿por qué? Porque también han leído la Biblia. O sea, descubren que la Biblia no es, a ver, lo que quieren hacer ahora o fantasear. No, es hechos reales. Nosotros sabemos eso porque nos toca nuestra vida. Así que nadie puede discutir eso con nosotros. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ah, la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí hay una cosa que es importante, el reconocimiento universal del poder del Cordero. Si bien Dios le había dicho a las otras almas que ya vimos debajo del altar
que aguarden un tiempo más. Dios no demora su juicio para nada, pero antes de los juicios, porque van a venir después, con trompetas y qué sé yo, que vamos a ver en otra oportunidad, da señales claras de su autoridad. O sea, nuevamente está expresándole a la humanidad quién realmente manda aquí. Estas se develan en el sexto sello, aparecen señales inequívocas en los astros y surge un efecto directo sobre la humanidad toda. Entonces, aquí vemos que la lectura y el análisis bíblico es generalizado. Estas viejas Biblias las leyeron todos. Lo triste o tremendo es que ni así ellos quieren cambiar. Al contrario, van a matar a aquellos que realmente dicen esto es la verdad. Y bueno, todos ahora se dan cuenta de la verdad. Pero para ellos el Cordero no es sinónimo de salvación. Es sinónimo de juicio. ¿Se dan cuenta? Es un poco como los otros, el otro grupito anterior, ¿no? Que se dio cuenta que se le fue la gracia, ¿no? Perdió el tren. Y desesperadamente dan sus vidas por esto, porque lo creen, pero hasta morir, ¿no? Y aquí la gente se da cuenta, este Cordero que ellos despreciaron y hicieron tantas cosas en contra y lo están insultando a diestra y siniestra, hoy en día, un día tendrán que ver que es el Cordero no de la paz, ni de la salvación, sino del juicio. Y dice, la ira del Cordero, el enojo. Dios tiene paciencia, claro que tiene paciencia, pero hay un día que llega esto. Este temor los lleva a esconderse, como lo intentaron hacer infructuosamente Adán y Eva allá en el principio, en el Génesis. Ellos también se quisieron esconder de Dios. No te podés esconder de Dios. Dice el salmista, ¿dónde iré de tu presencia? No, o sea, no puedo ir fuera de tu presencia, de tu ámbito, por decirlo así. Pero esto es lo que esta humanidad a la cual se está encaminando. Y nos toca a nosotros, esta generación, ver eso prácticamente, a diario podría decir, pero cómo se va encaminando hacia todo esto, lamentablemente. Pero aquí seguimos con Apocalipsis 7, 1 a 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que sí que abarcan todo, que detenían los 4 vientos sobre la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Detienen, ¿sí? Detienen lo que se está viniendo. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño sobre la tierra. Ahora sabemos qué quieren decir esos vientos. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, en el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La iglesia no está más, ¿sí? Pero sí, ahora de Israel salen 144.000 de Israel para un mensaje del reino de Dios. Es el evangelio no de la gracia de Dios, sino del reino de Dios, a lo cual las personas podrían entonces acogerse. Ahora todos tienen acceso a las Biblias, ¿sí? Porque ya hemos visto cómo los que aceptan y los que niegan, todos tienen acceso porque se dan cuenta que está pasando. Dios prepara, sellando, un gran equipo, 144.000 israelitas, para difundir un nuevo mensaje, el evangelio del reino de Dios. Ese es el nuevo mensaje. No es el evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, sino el evangelio del reino de Dios. Así como la iglesia hubo ese momento tan espectacular de Pentecostés, después volvieron todos a sus lugares de origen, pero claro, con la experiencia y lo que pasó, y podría haber otras interpretaciones, entonces salen los Pablo, por ejemplo, que se va en los viajes y recorre todo el imperio romano, porque él quiere explicar a la gente
¿qué es esto? ¿Cómo baja a la tierra estas enseñanzas de Jesús y eso que había pasado en Pentecostés? Y hace una tarea admirable que justamente nos sirve a la iglesia en general para entender ciertas cosas y resolver algunas cuestiones ahí que pueden surgir. Pero en este caso entonces hay este rapto es como, digamos, como una suerte de Pentecostés, que todo la iglesia sube, desaparece, digamos. Y entonces ese vacío que queda aquí es llenado por la palabra de Dios, la Biblia. Pensar que tu Biblia, que la tenés ahí, va a quedar para que alguien la escudriñe, la lea, se dé cuenta cómo viene la mano. Pero el mensaje es el evangelio del reino de Dios. Son sellados, son marcados, para no ser afectados por los juicios que vendrán, que son un montonazo. Pero esto no salva del martirio que los espera. No, ellos no van a zafar otra vez, como el primer grupo fue martirizado en su totalidad. Este enorme equipo de personas que van a creer también serán martirizados. Entonces, estos sellos que ellos tienen no es que los separa por los juicios, los separa de los juicios, perdón, de Dios, pero no de los juicios de la gente que no los quiere a estos, por supuesto, porque están predicando el evangelio. Será del reino, pero el mundo no quiere ese tipo de cosas, ni hoy, y aparentemente tampoco en el futuro. Y aquí viene una cosa impresionante. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, una multitud innumerable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Qué fantástico esto. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y entonces hay un diálogo ahí, que Juan pregunta: ¿quiénes son estos? Y uno de los ancianos le dice: estos son. Uno dice: bueno, que son la iglesia. No, momentito. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ese grupo pequeño que vimos al principio, debajo del altar de bronce. ¿Se acuerdan que dijeron: esperen un poquito más? Bien. Pero esto es una masa de gente que también está ahora frente al trono y han pasado y han pagado con sus vidas y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué hermoso que es el Cordero que muere en la cruz. Su sangre derrama por todo aquel que quiere creer, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Que es Dios en sus planes, en su multisabiduría. Qué cosa hermosa que tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a este esquemita entonces para ayudarnos a entender el sexto sello. Como ya vimos entonces los juicios que se vienen, pero hay 144.000 que entonces pregonan en este grupo gris aquí, y ahí tenemos la enorme multitud incontable que está frente al trono de Dios. Esta incalculable masa de gente está ahora delante del trono de Dios. Son los mártires de la gran tribulación, salvos, como digo, pero no por gracia. ¿Cuál será el destino? Y aquí un dato importante que Dios tiene aparejado para ellos. Fíjense, en realidad lo desconocemos. Son esas cosas. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de que la iglesia era el misterio escondido de Dios, ¿no? Y ¡pum! Aparece y se descubre ese misterio. Bueno, acá hay otro misterio, no sabemos esto. No es el cielo, no será la Jerusalén celeste, porque evidentemente no. Después cuando veamos eso nos vamos a dar cuenta que no. Pero, ¿cuál es el destino? Lo desconocemos. Algunas ideas puede haber, no las voy a decir en este momento. Y nosotros, a ver, me pongo como espectador, ¿no? Nosotros miraremos con asombro, porque estamos viendo todo lo que está pasando. No solo los efectos de los juicios de Dios sobre el gobierno de Satán en el mundo, sino la enorme, y realmente nos va a dar un poco de vergüenza, y valiente respuesta de estos humanos
que prefirieron la muerte antes de renunciar a las verdades que fueron descubriendo en las páginas de las viejas Biblias y el mensaje del reino. Qué hermoso que esa Biblia la tenemos acá nosotros, vieja Biblia, nueva, no sé, pero la tenemos nosotros y podemos anunciar estas cosas para que las personas puedan tomar una decisión ahora en la época de la gracia. Y termino con esto: nos sentiremos afortunados de haber creído en su momento, cuando estaba disponible la gracia de Dios, en la cual nos tocó vivir y que aceptamos por fe. Y es la invitación que hacemos a nuestros amigos, amigas y quien sea que acepten esta gracia de Dios, esta muerte sacrificial de Jesús y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Que Dios me bendiga para vivir también en la esperanza de su pronta venida.